Buenas tardes, aquí una vez más en nuestros estudios de Biblia. Siempre es un honor y un privilegio que el Señor nos da, ¿verdad? De estar estudiando a distancia, pero juntos la palabra de Dios, ¿verdad? Antes de empezar nuestro estudio de Biblia, vamos a ponerlo en la mano de Dios para que Él sea el maestro de maestros y el que conduzca el estudio de Biblia, ¿verdad? Y nos bendiga a cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de seguir estudiando tu palabra. Gracias por el honor que nos das de ser hijos tuyos, Señor. Te pido de todo corazón que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que estamos estudiando juntos, siempre dándonos tú la sabiduría y la inteligencia. Te pido de todo corazón que seas siempre nuestro invitado de honor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Él sea el que bendiga nuestro estudio de Biblia, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estudiar en Marcos capítulo 5 del 1 al 8. Hoy vamos a hablar acerca de un hombre endemoniado, ¿verdad? De cómo el enemigo desafortunadamente se introduce a veces adentro de una persona y cambia su manera de ser y sus actitudes, y muchas veces los hace hasta apartarse y vivir como unos mendigos, ¿verdad? Vamos aquí a leer entonces. Dice Marcos capítulo 1 del 1 al 8. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vamos a leer hasta aquí, hasta el capítulo Marcos 5 del 1 al 10. Vamos a detenernos tantito. ¿Cómo podemos mirar a este hombre endemoniado, atormentado, pero sin embargo volviendo a algo para nosotros como hijos de Dios maravilloso? Porque aún Satanás reconoce al Hijo de Dios y reconoce su grandeza y reconoce cuál es su lugar, ¿verdad? Porque aún él tiene que doblarse ante el Altísimo, que es el Todopoderoso y nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Aquí nosotros miramos cómo un hombre endemoniado sufría y padecía y se alejaba, precisamente decíamos, como les decía anteriormente, se alejaba de su familia porque él vivía en los sepulcros, ¿verdad? Dice, él tenía una gran necesidad de liberación espiritual. Si usted se fija, porque era atormentado, entonces él necesitaba la liberación espiritual. Pero Jesús, algo que me maravilla, que Jesús le pregunta al demonio: ¿quién eres? Le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Y él le contesta: Legión. Nos damos cuenta que era más de uno, eran muchos demonios con los cuales él batallaba día tras día, ¿verdad? Jesús llegó en el momento perfecto. Nosotros podemos leerlo, ¿verdad? Como en Marcos 5:2 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu
inmundo. Nosotros miramos cómo Jesús llegó en el momento preciso para ayudar a este hombre que corrió hacia él, ¿verdad? Probablemente el enemigo quería atemorizarlo, pero Jesús es el Hijo de Dios, nada lo atemoriza, al contrario, inmediatamente reconoció a Satanás, ¿verdad? Así que yo y usted somos más que privilegiados de servirle a ese Dios, de ser sus hijos, de que Él tiene el privilegio y el honor para todos, pero no todos quieren ser hijos de Dios, porque acuérdese que en un versículo de la palabra de Dios dice que hijos de Dios es todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Y yo y usted nos esforzamos por hacer su voluntad porque seguimos en nuestros estudios de Biblia y pidiéndole al Señor su cobertura, ¿verdad? Entonces aquí volviendo a nuestro estudio, algo de lo que escribí dice, lo ataban con cadenas y grilletes, pero para el demonio no era suficiente, era muy fuerte el demonio, pero el demonio sabía y sabe quién es Jesús y tiembla, ¿verdad? Porque él reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y en el cual toda rodilla se doblará, dice el Señor, ¿verdad? Algo que aquí volviendo dice, Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Un ejemplo de ello está en la Biblia en Marcos capítulo 5, del cual usted y yo acabamos de leer de este endemoniado, ¿verdad? Gadareno. Jesús tiene toda autoridad sobre los demonios. Jesús nos enseña que en esta escritura su autoridad sobre los espíritus malignos y su autoridad es por los siglos de los siglos. Porque nosotros podemos mirar con qué autoridad le dice Jesús al demonio, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Verdad? Aquí en el 5:9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús nos deja esta enseñanza tan hermosa porque Él quería que supiéramos, usted y yo, porque leyendo aquí hoy lo entendemos y lo comprendemos, que legión son muchos demonios en un ser humano. Por eso es que a veces los endemoniados actúan de diferente manera. Muchas veces actúan hasta de diferente manera de hablar, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces los psicópatas se conducen con una actitud con unas personas y con otra actitud con otras personas? ¿Por qué? Porque desafortunadamente están siendo atormentados por demonios. Algo de lo que usted y yo tenemos que comprender y entender, que cuando no servimos a Jesús y no tenemos a Dios en nuestro corazón, alguien va a querer venir a ocupar ese lugar que le pertenece a Dios. Entonces, si yo y usted hemos tomado la bendita decisión de seguir a Jesús y a nuestro Padre Celestial, Él ocupa nuestro todo y todo le pertenece a Él. Pero cuando las personas no vienen y entregan su vida a Cristo, desafortunadamente el que les está ocupando su mente, su corazón y su cuerpo, pues es Satanás. ¿Por qué cree usted que hoy hay tantas enfermedades mentales en diferentes áreas? Porque el enemigo se ha esforzado por atormentar a las personas. Ahora sí que liberación espiritual es lo que se necesita. Por eso usted y yo debemos de trabajar, debemos de esforzarnos en nuestras oraciones, debemos de tener constantemente en oración a las personas que están siendo atormentadas, que Dios tenga piedad y que sean liberadas y que ellos le entreguen su vida al Señor para que el Señor pueda actuar en su corazón y sean libres, ¿verdad? Aquí volviendo a nuestra lectura, dice, Jesús le preguntó al espíritu maligno qué tenía el hombre. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Él mismo le dice aquí, ¿verdad? Porque somos muchos. Nos damos cuenta que el Señor quería que yo y usted comprendiéramos la palabra de legión, ¿verdad? Dice, el demonio le rogaba mucho que no los echase fuera, pero el Señor
le da la libertad a él, porque más adelante, como yo anteriormente siempre se lo recomiendo a usted, lea Marcos capítulo 5 para que usted pueda entender y comprender todo el versículo, ¿verdad? Allí mismo en Marcos 5:10 dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo los demonios le pedían que los echase, si les daba permiso de que ellos salieran, querían seguir haciendo daño, ¿verdad? Pero el Señor le da la libertad a este hombre, porque nosotros aquí en la lectura leemos, ¿verdad? Cómo ellos se metieron en ese hato de cerdos. Y aquí en Marcos 5:14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, ¿verdad? Pero el Señor viene y libera, y llega en el momento preciso de la liberación de este endemoniado, ¿verdad? Que había sido atormentado por tanto tiempo. Y yo digo que esta palabra el Señor quería que usted y yo la comprendiéramos perfectamente, porque si usted se fija, aquí dice, dice los cuales eran como 2,000. Podemos mirar que el gran manada de cerdos eran bastantes, ¿verdad? Pero el Señor saca a esa legión de demonios que este hombre tenía y les permite que vayan allá, ¿verdad? Fuera, y los echa fuera, y este hombre es liberado, ¿verdad? Dice, Jesús le preguntó por el nombre porque él quería que yo y usted supiéramos que el enemigo, el diablo, puede meterse en una persona varios demonios juntos a la vez, ¿verdad? Entonces, como anteriormente le decía, cuánta tormenta no habrá en esas personas que están endemoniados y que están siendo atormentados. Por eso yo y usted no nos podemos callar de hablar de la palabra de Dios, de decir los grandes milagros que el Señor hizo y sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque yo le voy a decir una cosa, a veces hay espíritus de tristeza, hay espíritus de amargura, hay espíritus de dolor, los cuales tenemos que orar y echarlos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros los llevamos cargando sin darnos cuenta. Por eso es bien importante que yo y usted le digamos al Señor, entra hasta lo más profundo de mi corazón y escudriña mi corazón y todo mi ser, por si hubiese algún hilo de raíz de algún sentimiento que no es de bendición a mi vida, agárralo, Señor, y échalo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Es muy importante que nosotros estemos al pendiente de la vida espiritual que nosotros tenemos. Por eso la comunión con Dios es muy importante, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que Jesús no se asusta ni se intimidó, sino que afrontó a Satanás y le preguntó a los demonios su nombre, y Jesús, con la autoridad del Hijo de Dios, vino a liberar a este hombre atormentado. Esta enseñanza nos demuestra en Marcos capítulo 5:7, ¿verdad? Como lo leíamos anteriormente, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, ¿verdad? Dice, el hombre era atormentado. El hombre se lastimaba físicamente, hiriéndose con piedras. Aquí nos demuestra algo muy importante y maravilloso. Cuando el hombre atormentado vio a Jesús, le dijo, corrió y se arrodilló ante él, porque en la Biblia dice que toda rodilla se inclinará ante él, y el diablo y sus demonios lo saben, ¿verdad? Y como anteriormente le decía yo a usted, el demonio y sus demonios lo saben
quién es Jesús y por eso es que corrió y se arrodilló, ¿verdad? Algo de lo cual dice, esto nos enseña que los demonios atormentan, lastiman física y mentalmente. Las personas que se hacen daño y se lastiman muchas veces están siendo atormentadas. Pues es nuestro tiempo de despertar y decirle, Señor, ayúdanos a orar por la humanidad. Ten misericordia de ellos, Padre, y decir gracias, Señor, gracias porque nos das el honor y el privilegio de leer tu palabra, Señor. Ahora ayúdanos, Padre Celestial, a hacer el trabajo del cual tú has puesto en cada uno de nosotros, que hablemos de tus grandezas, que hablemos de tu palabra, que hablemos que en ti hay liberación espiritual en cualquier área, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, que nos cubras con tu sangre preciosa, que nos guardes y nos bendigas y que nos ayudes a hablar en tiempo y fuera de tiempo también, Señor, de tus grandezas, Señor. Gracias por el honor y el privilegio que nos das de ser tus hijos, Señor. También te pido, Padre Celestial, que si hubiese alguien que nunca ha hecho la oración de salvación, hoy sea su tiempo y su momento y repita estas palabras. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Reconozco que he pecado contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo. Escríbeme en el libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.